Desde tu perspectiva como consejera bíblica, ¿cuáles son los peligros que puedes ver en el auge de la terapia o consejería con inteligencia artificial? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Creo que lo más grave para mí es el aislamiento, ¿no es cierto? Creo que cuando uno busca consejo en algo que no es una persona, lo que estás haciendo justamente es aislarte de las relaciones. Entonces, dentro de la iglesia, uno de los peligros es justamente el aislamiento del cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Y también quizás el hecho de buscar consejos sin discernimiento espiritual, o quizás buscar también un alivio inmediato, ¿no? Sin que haya como un proceso de realmente confrontar el problema en sí, o sea, o apuntar el corazón, o ese proceso de santificación, ¿no? que tenemos. Entonces, a veces como corremos el peligro de ir simplemente a, bueno, necesito una solución rápida, y bueno, busco un consejo, me lo da y sigo mi camino. Y también pienso que muchas veces queremos evitar la exposición, entonces me resguardo y entonces, bueno, voy, solamente es mi celular y yo, o mi computadora y yo, y digamos, evito la rendición de cuenta, evito la confesión, evito el estar, sí, expuesto a algún hermano, digamos. Entonces, quizás como peligros en el auge, digamos, de la consejería bíblica o de la terapia con IA, es eso para mí. Ahora viene una pregunta un poco más profunda. A la luz de la Biblia, ¿qué consideras que hay detrás de esta preferencia a que un algoritmo o una IA me aconseje en vez de una persona de carne y hueso? Eh, ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué muestra la Biblia sobre las dinámicas del corazón que ayuda a entender por qué es tan atractivo acudir a un algoritmo o a una IA antes que a otra persona que me hable la palabra de Dios y que me vea cara a cara para confrontarme y aconsejarme? Sí, bueno, es claro para mí que cuando uno está buscando quizás consejo en un chatbot, como dijiste, o en inteligencia artificial, hay una, hay una dificultad en la relación o de relación directa con Dios. O sea, hay algo que nosotros tenemos que entender. Nosotros tenemos una relación directa con Dios, y si nuestra relación directa con Dios está bien, es fuerte, está nutrida, nuestra relación con los demás dentro de la iglesia local es buena también, o debe ser fuerte también. Entonces creo que el corazón que no está buscando eso, el corazón que no está fuerte en la relación con Dios, tampoco está fuerte en la relación con los hermanos o con los demás. Entonces, y para mí esto es bastante claro, digamos, en el sentido de que cuando vos amás a Dios, amás a los demás, y por ende confías en los demás, o sea, confías en tus hermanos en Cristo. Entonces, cuando estás buscando un consejo en alguien que no es ni tu pastor o una hermana en Cristo o un hermano, claramente no estás confiando en ellos. Entonces, hay algo en cuanto a tu relación con el Señor, con Dios directamente. Digamos, si una persona está buscando o se siente más tranquila buscando consejo con el chatbot, yo creo que debería realmente buscar en su corazón, digamos, frente a la luz de la Biblia, ¿qué está pasando? O sea, hay razones para pensar que quizás su fe no está madura. Creo que es una alerta para mí si alguien está confiando más en el chat GPT que en algún hermano en Cristo. Viene mucho a mi mente, justo escuchándote, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 dice: si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Una característica de que estamos profundizando en nuestra relación con Dios y andamos caminando en la luz es que tenemos comunión con otros creyentes. Pero ¿qué ocurre en el corazón de una persona que no está persuadida del Evangelio? Porque cuando veo las estadísticas del auge del uso de los chatbots y de ChatGPT y otras inteligencias artificiales para terapias, obviamente la mayoría de las personas que están usando la inteligencia artificial de esa manera no son creyentes. Entonces, ¿qué es lo que resulta atractivo para el mundo en esta forma de buscar consejo y dirección? Que de hecho es una crisis no solamente para la consejería bíblica como tal, sino incluso para la psicología Exacto. secular. Porque ¿para qué voy a ir a un psicólogo cuando ChatGPT puede ser mi psicólogo y ya tiene todo el conocimiento y toda la sabiduría plasmada por la humanidad en sus archivos y en su mente? Es bastante atractivo desde ese punto de vista, pero ¿qué está detrás de eso en el mundo también? Exacto. Bueno, yo creo que primero es cómodo, es accesible.
O sea, por eso es atractivo. O sea, es simplemente en la mano, en la palma de mi mano tengo la solución, porque puedo entrar al celular y consulto y ya me está dando una respuesta a mi problema, a mi sufrimiento, a mis dudas. Entonces, es accesible, es económico, en cierto modo, porque quieras o no, hoy en día las terapias, sinceramente no sé cuál sería el costo, pero sé que son caras y depende también encima de qué terapia elegís y demás. Económicamente hasta es más accesible para las personas. Entonces, creo que eso es lo que por ahí hace atractivo también al mundo en general, a la terapia con ChatGPT. Y un poco también porque otra vez nos resguardamos. Es mucho más fácil hablar con un celular, es mucho más fácil hablar con alguien que no conoces, que no sabes, digamos, quién es, por así decirlo. No estás expuesto, entonces simplemente doy mi problema y me está dando una solución, listo, sigo con mi vida. Entonces, para mí, ese es lo que hace atractivo por ahí a la terapia hoy en día con ChatGPT. O sea, que sea accesible, que sea económico, que sea cómodo, que esté, sí, al alcance de mi mano, básicamente. Hay un sentido en el que en el corazón natural del ser humano está ese deseo de respuestas sin rendición. Tal cual. ¿Cómo la Biblia confronta ese deseo? Porque creo que es importante que los creyentes tengamos eso bien claro en una época como la nuestra, donde Ajá. muchas personas van a cuestionar a los creyentes sobre por qué me juzgas a mí o por qué me criticas o por qué piensas que algo anda mal conmigo cuando prefiero ChatGPT ante lo que tú me ofreces. Y yo entiendo que parte de la razón por la que el mundo puede tener cierto rechazo hacia la enseñanza bíblica, de la importancia de el cuerpo de Cristo para recibir consejos sabios, tiene que ver con muchos casos de manipulación que ha habido antes, eh, que también los hay en el mundo, pero bueno, en el caso de la iglesia se espera más, o el mundo espera más, o critica con más facilidad. Parece que es así. Sin embargo, hay un deseo que no se puede negar, y es que, de nuevo, queremos respuestas sin rendición. Sí. ¿Cómo la Biblia confronta ese deseo? ¿Y qué dice al respecto? Bueno, sin duda lleva, digamos, este auge a hablar como de un patrón que básicamente está desde Génesis, ¿no es cierto? Cuando Adán y Eva decidieron, digamos, buscar sabiduría, pero sin depender del Señor, cuando decidieron buscar también autonomía, digamos, sin obediencia. Básicamente hoy en día, cuando vamos a una pantalla para buscar consejo y sabiduría, básicamente estamos volviendo a ese patrón de Génesis 3, donde somos autónomos, independientes y tomamos nuestras propias decisiones. Y entramos en esto de que, claro, la pantalla no nos juzga, no nos confronta, no nos exige, y es como, bueno, quiero que me ayuden, pero sin tener que confesar, sin tener que rendir cuentas. Y el real, la Biblia en realidad no está, es clara cuando se trata de confrontarnos, de animarnos mutuamente. O sea, yo siempre que pienso, estaba pensando ahora cuando esto de la consejería bíblica y el chat GPT, digo, es totalmente contrario a lo que la Biblia nos llama para el verdadero cambio, ¿no? En todas las cartas de Pablo constantemente se trata de los unos a los otros. O sea, la iglesia local, el cuerpo de Cristo es el escenario propicio, digamos, para el cambio. Entonces, cuando entramos en la pantalla, lo único que estamos haciendo es separándonos, digamos, de ese diseño original del Señor para que realmente cambiemos. Y yo anoté 3 pasajes para que lo podamos leer. Uno es Hebreos 3, 12 al 13. Tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes bien, exhórtense los unos a los otros cada día, para que ninguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado, ¿no? La advertencia es clara, o sea, nos necesitamos, ¿no? Porque es exhórtense los unos a los otros, y no de vez en cuando, y no, bueno, cuando vemos que quizás se está alejando mucho, no, cada día, o sea, cada día necesitamos los unos a los otros para realmente no engañar, porque nosotros, bueno, el corazón es engañoso y perverso, y si fuera por nosotros, estamos bien, pero cuando somos expuestos no solo a la palabra de Dios, sino también a la luz de los otros hermanos, ¿no? A este proceso de santificación entre uno a otro,
nos damos cuenta que en realidad estamos siendo engañados por nuestro propio corazón. El otro versículo que anoté es de Santiago 5:16. Dice, por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Otra vez, es claro la dependencia que necesitamos los unos a los otros, ¿no? Esto de confesarse. Y otra vez vamos viendo un patrón que es totalmente contrario al ChatGPT o a la IA, ¿no? Uno es exhortarse los unos a los otros. Dentro de un chatbot no puedes exhortarte uno a otro, ¿no? No existe esa relación de ida y vuelta, a la vez que confesarse los pecados. A mí me encanta pensar que muchas veces cuando tengo charlas con aconsejadas y tengo que exhortarla y quizás también me confiesa sus pecados, lo bueno es que las dos estamos delante del Señor, ¿no? Y no se trata solo de que yo estoy escuchándola y... No, es como, te entiendo, ¿sabes por qué? Porque yo pasé por lo mismo. Porque el proceso del Señor también me sacó de ese lugar. Eso es la realidad, digamos, eso es lo que realmente importa, cuando estamos cambiando en comunidad. Y el último versículo que anoté es Gálatas 6, 1 y 2, que dice, hermanos, aun si alguien les sorprendió en alguna falta, ustedes que son espirituales, restauren a tal persona con espíritu de mansedumbre. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Y otra vez, algo que a mí me gusta de este pasaje es la idea de que somos espirituales. O sea, realmente estamos en el espíritu. Que es otra cosa que no existe si uno está buscando consejo en una computadora o en una pantalla. Ese sistema no está santificado, o sea, no está redimido, como si está tu hermano que está sentado delante de vos en la iglesia, o a ese amigo con quien estás charlando, que están exactamente los dos delante de Cristo. Y eso es algo que me gusta siempre pensarlo. Yo muchas de lo que estuve por ahí buscando, investigando, lo saqué de un libro, que es el de Dale Johnson, Cultura y Cuidado en la Iglesia, es muy bueno. Y él dice algo muy interesante que me gustó y lo anoté, que dice, todos necesitamos ayuda, todos necesitamos cuidado y supervisión constante de nuestras almas. Y eso me gusta, cuando dice todos es todos. Y necesitamos de la iglesia, pero también la iglesia necesita de nosotros. Entonces, el diseño de Dios es eso, y eso es a lo que apuntamos. El problema es que cuando tomamos otro camino, que es el de aislarnos para buscar ayuda, estamos yendo, digamos, contrario a lo que el Señor quiere. Y creo que el final va a ser de muerte. Gracias por explicar esto, porque muchas veces no está muy claro, lamentablemente para muchas personas, que la Biblia realmente nos llama a vivir en comunidad y a luchar contra el pecado en comunidad y a buscar consejo en comunidad. Y sabemos que eso es verdadero, sabemos que eso es bueno porque va conforme a nuestro diseño, pero creo que hemos perdido de vista que eso también es bello. La forma en que Dios diseñó a la iglesia y la forma en que de aconsejarnos unos a otros, personas de carne y hueso con el Espíritu Santo, otras personas, creyentes o no creyentes, la importancia de eso, la belleza de eso, porque vivimos en un mundo donde se prioriza demasiado lo eficiente y en un sentido puede parecer bastante eficiente hacerle una pregunta a ChatGPT que me va a dar una muy buena respuesta dependiendo del prompt que yo le dé y de la información que recaude sobre mí. Es eficiente y yo puedo sentir que es bueno, pero no es necesariamente lo mejor y hay una belleza que se pierde allí, una belleza que dejamos de experimentar, que es la belleza de las relaciones humanas. ¿Cómo describirías, Flavia, la importancia de esa belleza? Porque cuando hablamos de todo esto, de nuevo, yo no quiero pasar por alto que muchas personas y no creyentes consideran todo esto manipulador porque han sido heridos en la iglesia. ¿Entiendes? Han Sí. sido heridos en la iglesia, han sido heridos tal vez por alguien que daba terapia o ayuda, y, o han sido bastante cautivados por esta cultura que prioriza la productividad y el hacer cosas y la tecnología, que han perdido de vista las cosas esenciales que estaban antes de la tecnología y que van a permanecer por siempre.
Entonces, ¿cómo describirías la belleza de la consejería bíblica presencial en contraste con la eficiencia de usar inteligencia artificial para todo esto? Me encanta esa pregunta porque justamente lo experimento cada vez que tengo una consejería. O sea, pensar que puedo abrazar a mi aconsejada, pensar que puedo acompañarla, que puedo guiarla, que puedo ir a su casa simplemente a estar con ella, a compartir vida. Yo creo que de eso se trata. La consejería bíblica es como un discipulado intensivo, por así decirlo. Pero la realidad es que constantemente estamos en un discipulado, ¿no es cierto? El discipulado es compartir la vida, ¿no? Había un autor que dice, es como cuando nuestra vida es como un libro abierto, ¿no? Donde estamos constantemente mostrando, bueno, mira, soy una mujer redimida, pero soy pecadora también y sigo luchando. Y ahí me encanta pensar que cuando estoy delante de mi aconsejada, le digo, mira, lo que vamos a hacer es abrir la Biblia y juntas vamos a ir a la palabra, ¿no? Ahí es como se encuentra realmente para mí la belleza de las relaciones. Un chat GPT, un chatbot te puede dar un consejo eficiente, como bien dijiste vos, pero la vida en este lado de la cruz no se trata de ir solucionando problemas, se trata de crecer en santidad, se trata de conocer a nuestro Dios perfecto, a nuestro Dios bueno, a nuestro Dios eterno, y eso solo lo hacemos juntos en la palabra. Mi meta como consejera no es que vos salgas del problema, no es que vos soluciones eficientemente ese problema que tenés o el sufrimiento. Mi idea es tomarte de la mano y caminar juntas a través del sufrimiento, mirando a Cristo, creciendo en santidad, ¿no? Siendo transformados a través del poder del Evangelio. Y cuando empezás a ver realmente esa transformación del corazón a través del Evangelio, a través de la luz de la palabra, es hermoso. O sea, realmente eso es la vida de este lado de la cruz, ¿no? El caminar juntas en Cristo y hacia Cristo. Yo creo que ese punto es tan necesario hoy en día porque ahora para muchas personas le parece un poco extraño esto de que hablemos sobre la consejería bíblica en contraste con la consejería que puede brindar la IA, pero las estadísticas muestran el auge de esa práctica. Y profundizando en eso que menciona Flavia, yo quisiera que podamos cavar un poco más profundo, ¿no? A la luz de la antropología bíblica, ¿qué es lo que se pierde cuando sustituimos a un consejero bíblico entonces por una IA? ¿Cómo podemos profundizar más en esto? Porque yo creo que debido a la profundidad de la crisis que se avecina y que me temo que muchas iglesias, la mayoría de la iglesia no está preparada para esto. Tenemos la palabra de Dios que es suficiente, pero no hemos pensado en cómo se aplica esa palabra a esta nueva situación. En ese sentido no estamos preparados. Creo que va a ser necesario entonces una respuesta que también vaya profundo. Exacto, exacto. Bueno, sin dudas, cuando pensamos en consejería bíblica, cuando pensamos en la IA, y me gustó pensar esto como, bueno, la antropología, ¿no? Como nosotros somos criaturas de Dios, ¿no? Y cualquier duda que tengamos, cualquier pregunta que tengamos, tenemos que ir a nuestro Creador, ¿no? Somos sus criaturas y Él nos creó relacionales, ¿no? Él nos hizo con esta necesidad, con esta estructura que anhela comunión. Nuestro Dios Trino nos creó de esta manera, ¿no? Como esa comunión que tenemos que tener o que deseamos con Dios, pero también con el prójimo, ¿no es cierto? Y creo que eso es lo que se rompe cuando empezamos a confiar en algo más que no es en nuestro Creador. Si volvemos a Génesis 3, una vez más, ¿qué se rompe? ¿No? ¿Qué es lo que el pecado rompe? Las relaciones. Primero la relación con Dios, después la relación del hombre con la naturaleza, pero también la relación de los unos a los otros, ¿no? Y quieras o no, hoy cuando vamos a una pantalla y ponemos nuestro corazón y nuestro corazón descansa en esa pantalla, lo único que estamos haciendo es que el pecado vuelva a romper esa relación, ¿no es cierto? Que el Señor vino a unir, que Cristo vino a unir. La encarnación de Cristo en esta tierra no fue solo para salvarnos de nuestro pecado, sino también fue para acercarnos a Dios. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Entonces, el peso que tiene hoy en día quizás el abrir ChatGPT y pedir consejos, tiene una consecuencia grave, que es alejarnos de Dios, que es alejarnos del prójimo, que es poner nuestra confianza en algo que no es Dios mismo y su palabra. Entonces,
Cuando vamos otra vez, recurrimos a una pantalla, lo único que estamos haciendo es volviendo al Edén, volviendo a esa total desolación, ¿no? que hay cuando estamos lejos del Señor. Y para mí esa es la profundidad, por así decirlo, de comprender nuestra naturaleza, ¿no? Nuestra creación, o sea, quién nos creó y cuál es nuestra relación principal con el Señor. Y luego con los demás. Sí, pienso bastante en que alguien pudiera decir que está bien recibir consejería bíblica con ChatGPT porque te da verdades bíblicas, ¿no? Pero la consejería bíblica, el discipulado bíblico y el crecimiento espiritual es más que simplemente tener la información correcta. Exacto. Es caminar, es depender del Espíritu Santo, es estar dispuesto a escuchar respuestas que no me van a gustar, pero que debo asimilar y que debo digerir. Y bueno, hemos hablado antes en otro contexto sobre cómo la inteligencia artificial hoy en día es muy aduladora. Ese tipo de cosas. Me parece muy llamativo cómo la inteligencia artificial está hecha cada vez para ser más aduladora y apelar a las necesidades de aprobación de las personas. Y yo creo que eso fue algo muy crucial en el auge de las redes sociales, como explico en mi libro, pero veo que también se está replicando, en todo esto de la inteligencia artificial, porque las grandes empresas detrás de esto necesitan que la inteligencia sea tan atractiva que las personas no solamente quieran usarla y vean útil usarla, sino que hasta sientan placer al usarla, con tal de que el auge de esa tecnología redunde en una recuperación de la inversión multibillonaria que se ha hecho detrás de todo esto. Entonces, necesitamos ser confrontados. ¿Cómo explicarías la importancia de eso? De ser confrontados de maneras que no nos gusten, pero que son las que realmente necesitamos. Porque de nuevo, algo que me preocupa mucho de ChatGPT es convertir la inteligencia artificial en un ídolo que solamente me dice lo que yo quiero oír. Y a pesar de que use palabras bíblicas y versículos bíblicos y citas bíblicas. Es una forma de buscar, quiero verdades que me ayuden, pero no quiero buscarlas a la manera que Dios me dice que la debo buscar, y no quiero que nadie se entrometa en mi vida, y no quiero ser desafiado, y no quiero ser retado. ¿Qué has podido pensar sobre todo esto desde tu perspectiva como consejera bíblica? Lo primero que se me viene a la mente cuando estaba pensando, escuchando tu pregunta es, no somos importantes. O sea, no se trata de nosotros. Porque claramente cuando yo estoy quizás escondida en mi celular o buscando consejos, ¿qué pasa? ¿Qué es lo más importante ahí? Yo. O sea, mi bienestar, que yo pueda cambiar, que mi problema se solucione. ¿No? Es como te estás resguardando. Y la realidad es que nuestro corazón es tan perverso que necesitamos de exponernos, necesitamos humillarnos. Y también el Señor es claro cuando dice, ¿no?, que Él exalta al que humilla. Y si vemos, la Biblia está llena de situaciones donde las personas que han sido humilladas fueron las que luego conocieron realmente al Señor, ¿no? Y yo sé que culturalmente hoy en día es totalmente contracultura la idea de exponerse, humillarse, el decir, bueno, no soy yo lo importante, no importa si mi problema no se soluciona, ¿no? Como son cosas totalmente contraculturales. Pero nosotros somos hijos de Dios. Nosotros deberíamos vivir una cosmovisión totalmente bíblica. Y eso para mí es como lo fácil de quizás estar en esta parte de hablando sobre la IA, es que si vos estás leyendo la palabra, si vos estás llenándote de la verdad de Dios, si vos estás amando al Señor y amando a tu iglesia local, no debería importarte la inteligencia artificial en cierto modo, ¿cierto? Porque estás ocupado en lo que el Señor ha puesto en tus manos, ¿no? Que es amar, crecer, llenarte de su palabra, vivir realmente el Evangelio. Entonces, cuando vivimos el Evangelio, es mucho más fácil quizás exponerse, que te exhorten o exhortar a un hermano, ¿no? El vivir los unos a los otros. Es mucho más fácil. Y ese escenario se da solamente dentro de la iglesia local. La iglesia es el lugar donde te conoce, donde conoce tus fallas, donde conocen tus pecados, donde conocen todo lo que el Señor te ha dado también, tus dones. Entonces, realmente es el lugar propicio para el verdadero cambio. Y me da mucha pena pensar que hay personas que no están confiando en eso. Y también entiendo, y eso es lo que decías vos,
probablemente haya muchas personas que han pasado por malas experiencias, en donde quizás sí fueron a buscar consejo a su iglesia, quizás sí fueron a buscar consejo a su pastor, pero ¿qué recibieron? Cosas, lo juzgaron o lo pusieron en disciplina, o sea, cosas de castigo y no, bueno, sentate, vamos a ir juntos a la palabra, vamos a aprender y vamos a ver qué pasa, qué dice el Señor sobre este pecado que está pasando en tu vida. ¿No? Lastimosamente hay iglesias que no son bíblicas, que no están llenas de la palabra y no entienden los unos a los otros. Bueno, yo creo que es un proceso y creo que es un llamado de atención también a las iglesias. Tenemos que usar la palabra, no solamente para saber mucho, por así decirlo, sino si realmente abrimos la palabra nos ilumina de tal modo que podemos iluminar a otros, ¿no? Es ese proceso de santificación que me encanta. Sí, eso que mencionas es muy importante porque una de las razones por las que las personas pueden preferir la IA en vez de la consejería bíblica es eh, porque, bueno, no quiero ser confrontado y prefiero algo que sea más fácil para mí, algo más eficiente, algo más inmediato, algo que pueda hacer desde mi casa tranquilamente. Pero otra de las razones por las que las personas a veces pueden preferir eso es una debilidad cuando han ido a la iglesia y a pesar de que hay incluso buena doctrina, no hay gracia. Algo que enfatizo en mis escritos y también en algunos videos que hemos subido antes al canal, es la idea de que una cosa es tener una doctrina del Evangelio y otra cosa es tener una cultura del Evangelio. Y eso que voy a decir a mucha gente no le va a gustar, pero hay iglesias incluso reformadas que yo no recomiendo. Yo no recomiendo, no las recomendaría porque tienen doctrina, tienen enseñanza sobre la gracia, pero no hay una comunión real, no hay una cultura de perdón, una cultura de alentar a otros. Eh, Me gustaría que podamos ahondar un poco más en eso, Flavia. ¿Por qué es tan importante una cultura del Evangelio para contrarrestar una cultura de, por un lado, escepticismo hacia la iglesia, pero por otro lado, decepción y frustración con la iglesia? ¿Y qué puede hacer una persona que está escuchando todo esto y puede decir, en mi iglesia no hay una cultura de evangelio y por eso no puedo abrir mi corazón y me resulta más atractivo la IA? ¿Qué le dirías a una persona que se encuentra en esta situación? Primero que lo siento mucho porque es muy triste y me pasa que también a veces trato con muchas personas por mi trabajo también, donde están en iglesias justamente, donde el contexto no es bueno, donde no es bíblico o quizás están solos, personas que están en lugares donde no tienen iglesia directamente, ¿no? Y primero que es eso lo que digo, como lo siento mucho porque están en ese contexto, pero a la vez yo sí pienso que la Biblia es suficiente y es poderosa para trabajar en nuestras vidas. O sea, no es una excusa para mí para crecer, no es una excusa para confrontar tus pecados, ¿no? Porque la Biblia por sí sola es poderosa. Entonces, lo animaría, digamos, a que siga estudiando la palabra, que siga creciendo, pero quizás que sea un buen tiempo para buscar con sabiduría y discernimiento si es necesario quizás cambiarse de iglesia, si es necesario tener una buena conversación honesta, diciendo la verdad en amor a su líder o al pastor, ¿no? Y eso lo único lo podemos hacer cuando estamos llenos de la palabra, ¿no? Porque si no, creo que entra en una línea muy fina entre, bueno, voy a empezar a juzgar entonces, ¿no? Me siento y empiezo a juzgar, no, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Y eso también es peligroso, porque al final nos posicionamos en un lugar donde no nos corresponde, que es ser jueces de todos. Entonces, para mí creo que sí es un momento quizás para buscar sabiduría y discernimiento en qué pasos dar, porque si el contexto, si tu iglesia no te está ayudando a crecer, no sé, es algo que me preguntaría, o sea, ¿qué haría? Entonces sería buscar sabiduría y discernimiento en ese proceso. Sí, y es un desafío buscar sabiduría y discernimiento cuando no tienes a quién pedirle sabiduría y Exacto. discernimiento. Es un reto muy grande, pero creo que es un reto en el que la iglesia necesita pensar, porque muchas veces vemos las estadísticas de jóvenes se apartan de la fe o los cristianos están disminuyendo en el mundo, en algunos países, y hay cosas que son preocupantes, pero yo creo que la iglesia debemos primero sacar la viga de nuestro ojo. Tal Jesús cual. nos enseña eso, sacar la viga de nuestro ojo. No debemos creer que el problema es simplemente las ideologías que hay afuera.
la mayor amenaza para la iglesia local no es nada de afuera, es adentro, la falsa doctrina y la hipocresía. Ujú. Y tanto iglesias con doctrinas sanas como iglesias con doctrinas no sanas eh, son propensas a la hipocresía por la naturaleza del corazón humano. Porque, como Jesús lo decía, a los fariseos es muy fácil tenerlo en nuestros labios, el nombre de Dios, y estar con nuestros corazones lejos de Él. Mm. Y cuando nuestro corazón está lejos de Dios, estamos también lejos de poder llegar al corazón de los hermanos y conocerles íntimamente y estar dispuesto a eso, porque también la consejería bíblica, y lo hemos hablado antes, es incómoda también para el aconsejado. En cierto modo, el aconsejado debe morir a sí mismo, estar dispuesto a sufrir y involucrarse con el desastre de la vida en un mundo caído y estar allí, donde Dios está obrando y hay poder, pero que es incómodo. La vida en la iglesia local es incómoda y la consejería bíblica es incómoda, y una de las razones por las que es incómoda es porque es real, es porque es auténtico. No, yo no quiero que en medio de esta conversación sigamos hablando de la inteligencia artificial, mientras una persona que está escuchando esto pueda asumir que la inteligencia artificial es una persona o es inteligencia de verdad, porque en realidad no lo es. La inteligencia artificial es simplemente eh, una creación digital bastante avanzada que básicamente funciona con estadísticas. Lo que hace es responde de la manera estadísticamente más probable y satisfactoria para lo que tú le estás diciendo, escribiendo palabra por palabra la posible mejor palabra para ese objetivo que tú le estás pidiendo. Entonces, en ese sentido, la inteligencia artificial lo que da son respuestas genéricas. Por más importante que sea tu prompt, lo que le ingreses, lo que te da son respuestas genéricas que no te consideran a ti como persona, sino como alguien que introdujo datos y ya. Exacto. La inteligencia artificial no piensa en nosotros, no ora con nosotros, no llora con nosotros en No se verdad, preocupa por no se nosotros. preocupa y no te conoce realmente, Exacto. porque la vida humana y la dimensión de una persona es mucho más profunda de lo que le hacemos saber a la inteligencia artificial. Somos más Exacto. que creadores de prompt, somos personas hechas en imagen de Dios. Y eso es algo muy Exacto. valioso de recordar. Y quería preguntarte un poco sobre eso también, Flavia. ¿Por qué es importante ser realmente conocidos? ¿Qué nos perdemos cuando nos conformamos con ser conocidos a medias o simplemente por medio de lo que nosotros decidimos compartir de manera selectiva con la inteligencia artificial o con una persona afuera? ¿Por qué es tan importante el conocimiento real de nosotros para ser aconsejados y que una inteligencia artificial jamás va a poder tener? Bueno, sin dudas, cuando nos dejamos conocer, por así decirlo, o el conocimiento verdadero de nuestro propio corazón, a mí me pasó, o sea, personalmente, yo crecí siendo muy legalista, ¿no? Como yo hago las cosas bien, obedezco, tengo toda mi vida perfectamente armada para el de afuera, pero mi corazón estaba muy lejos del Señor. Y me acuerdo que a mis 22 años más o menos, cuando estaba realmente siendo confrontada con el Evangelio, hablé con uno de los ancianos de la iglesia y literalmente fue, esto soy. Y abrí mi corazón. Y recuerdo que cuando abrí mi corazón, y algo que me asombró, fue que del otro lado oye, gracia. ¿No? Y fue como, Flavia, el Señor te ama. El Señor te ama. Vos lo sabés, pero no lo estás creyendo. O sea, tu vida no está mostrando que el Señor te ama, pero el Señor te ama, vos no lo estás creyendo, pero esta es la verdad. Entonces, para mí fue impactante, porque yo toda la vida estaba tratando de, no, pero yo tengo que obedecer para que el Señor me ame. O sea, tengo que ser una chica perfecta. Y no existe eso. O sea, realmente estaba intentando por mis propias fuerzas hacer algo que ya el Señor había decidido hacer, que fue enviar a su hijo a morir en una cruz a mi favor, sin merecerme nada, ¿no? Entonces, creo que esa es realmente la maravilla de dejarse conocer. Yo recuerdo cuando tuve charlas con amigos antes de que el Señor realmente confronte mi corazón, un amigo me dijo, Flavia, yo tengo en mi mente quizás como documentos de mis amigas. Bueno, de ella sé esto, de ella sé esto, de Flavia tengo vacío. No te conozco. O sea, porque realmente yo era así como, bueno, te voy a contar hasta acá, después no, porque esto es mío. Y al final lo único que estaba haciendo era perderme del proceso de transformación del Evangelio en mi corazón y el hecho de conocer la gracia y de poder dar gracia y de consolar y ser consolada y dar consuelo, ¿no? Creo que esa es la maravilla para mí también del Evangelio en nuestras vidas, ¿no? El hecho de poder
consolar a una hermana porque yo ya pasé por ese proceso, porque abrí mi corazón. Y cuando yo a veces cuento cosas quizás duras con algunas hermanas sobre mi vida y lo que el Señor hizo en mi vida, siento que mi hermana dice, ¿se puede hacer eso? O sea, ¿se puede salir de ahí? Y le digo, sí, pero ¿sabes por qué? No porque yo soy una supermujer, para nada, justamente. Soy una dependiente del Señor constante. Es porque nuestro Dios es grande, es poderoso. Y esa idea, esa verdad, porque en realidad es una verdad y me aferro a esa verdad, es la que nos va a llevar también a ayudar a nuestro aconsejado a pasar ese proceso de sufrimiento. Entonces, hay un versículo en Primera de Pedro 2:9, ¿no? Que dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Nosotros somos una nación santa. Entonces, el proceso de santificación no es solitario, es en comunidad. ¿No? Hay un autor que decía que el proceso de santificación es un proyecto familiar, ¿no? Es como todos juntos vamos a llegar a esa meta. ¿Y cuál es nuestra meta? Ser más como Cristo. Entonces yo no voy a descansar hasta que mis amigas no sean más como Cristo, porque también ellas están haciendo lo mismo conmigo. Y yo siempre le digo, chicas, no nos dejemos estar, o yo no voy a dejar pasar un pecado respetable si veo en vos, porque yo quiero que sea más como Cristo, si no, no te estoy amando, ¿no? Entonces, a veces el dejarnos conocer es duro, porque nos dicen cosas que no queremos escuchar, ¿no? Nos exhortan o nos muestran, che, Fla, me parece que eso no está bien, eso está ofendiendo al Señor. Y es como, tenés razón, ¿no? Es como, pero eso para mí literalmente se empieza a trabajar cuando uno va poniendo en marcha, ¿no? No es de un día para el otro, es un proceso, justamente. No es que mi vida va a cambiar. Bueno, el Señor lo puede hacer y no tengo ninguna duda que el poder del Evangelio te puede cambiar de un día para el otro. Pero hay muchos pecados que el proceso va a ser largo, ¿no? Y día a día, por eso pensaba en ese versículo, ¿no? Como exhórtense día a día, ¿no? Y necesitamos ese proceso, digamos, día a día. Necesitamos unos a otros. Ahora entrando en el tema del discipulado del corazón humano, como vienes hablando, eh, ¿cómo describirías la importancia de discipular el corazón de las personas en vez de simplemente analizar patrones de comportamiento y dar algún que otro consejo bíblico, que es lo que hace la IA y lo hace de manera eficiente? Eh, ¿Cómo describes bíblicamente la importancia de ir al corazón como la IA jamás puede hacerlo? Bueno, la IA puede dar buenos datos y puede dar buenos consejos, si queremos decirlo así, pero la IA no te va a hacer crecer espiritualmente. La IA no va a tomar tu mano y a decir, bueno, vamos a caminar juntos. La IA no te puede simplemente dar un abrazo y decir, voy a llorar con los que lloran y reír con los que ríen, ¿no? Entonces, creo que esa es la importancia para mí del discipulado dentro de la iglesia y contrario a la IA, digamos. Cuando realmente nuestro hermano, y a mí me gusta pensar esto, cuando entramos a la iglesia y vemos a un hermano que está sentado en la silla o en el banco de la iglesia, ese hermano realmente es mucho más importante que cualquier chatbot que te pueda dar la mejor respuesta del mundo. ¿Tú sabes por qué? Porque ese hermano tiene el Espíritu Santo. Ese hermano está aferrado al Señor. Ese hermano está todo el día luchando y orando por su iglesia, ¿no? Cuando Pablo escribía las cartas y decía, no he cesado de orar por ustedes, y ustedes saben cuánto he llorado también por ustedes, ¿no? Esa es la base del discipulado, ¿no? El hecho de realmente sentir una empatía, sentir un dolor por el hermano, sentir el gozo de ver a tu hermano crecer, el gozo de ver a tu hermano ser iluminado por el poder del Espíritu Santo y el Evangelio. Entonces, ese proceso no te lo da la IA, para nada. No tiene ningún tipo de sentido. Ese proceso de discipulado lo da el Señor a través de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y eso Ok, simplemente sucede dentro de la iglesia. ok, profundizando un poco más, ¿qué vamos a hacer entonces cuando la IA
pueda hablar con vos, pueda tener un avatar, pueda conocer más de nuestras vidas, incluso que a veces un consejero cuando acceda con permiso a nuestros datos o la información que le brindemos, ¿qué vamos a hacer incluso cuando la IA pueda dar a veces mejores consejos que muchas personas en la iglesia? Porque la verdad es que aunque la iglesia hay personas con el Espíritu Santo y están hermanos en la fe, a mí me han dado malos consejos muchas veces en la vida. Eh, y seguramente nos pasa, ¿no? Por pecado o por ignorancia, las personas dan malos consejos, incluso con la mejor de las intenciones. ¿Qué va a pasar cuando a veces la IA pueda tener un mejor porcentaje entre buenos consejos y malos consejos que una persona real, ¿no? ¿Cómo la iglesia puede prepararse para ese día que va a llegar? Ese día en el que ya no vamos a sentir que estamos escribiendo a un chatbot, sino que vamos a ver un avatar que nos va a hablar con voz, vamos a sentir que nos mira a la cara. Recuerdo que estábamos hablando antes de esta conversación de cómo tú hiciste una prueba pidiéndole consejos a la IA y te dice, bueno, vamos a orar juntas. Nos daba risa, pero ¿qué pasa cuando esa IA parece realmente más tangible con un avatar que vemos con eh, gafas 3D o algo así? Y va a ser más persuasivo, va a ser más creíble. Si hoy en día hay gente que se enamora de avatares falsos, que se quiere hasta casar con ellos, Exacto. ¿qué va a pasar con la consejería en ese punto? ¿Cómo la iglesia puede prepararse para ese día en el que realmente va a ser innegable que en muchos aspectos la IA va a ser más eficiente que nosotros? Lo cual no significa que va a ser mejor, pero Exacto. desde un punto de vista secular es mucho más eficiente muchas veces. ¿Cómo la iglesia va a prepararse para cuando esa realidad sea mucho más notable y más persuasiva? Bueno, yo creo que la iglesia tiene que prepararse ya o tiene que estar preparada. No importa, no tiene que quizás esperar ese día o Sí, imaginar ese exacto. día, sino hoy la iglesia tiene que estar lista para dar buenos consejos y no solo buenos consejos, sino consejos bíblicos. Entonces, cuando pienso en eso, yo digo, es una cuestión de cosmovisión también, ¿no? Es una cuestión de, bueno, necesitamos usar, bueno, usamos lentes, sin los lentes, yo no veo nada por lo menos, pero digo, necesito realmente ponerme los lentes bíblicos de cómo Dios ve este mundo, de cómo Dios ve las relaciones, de cómo Dios ve mi propio pecado, de cómo Dios ve el pecado de mi hermano. Entonces, sí, otra vez, si yo estoy segura en quién soy, quién es mi creador y mi relación con mi creador, no va a importar si un holograma puede darme un consejo eficiente y práctico y bueno, como me pasó a mí cuando hice la prueba en ChatGPT y le pedí consejos, sí, me sorprendió, digo, hey, lo que está diciendo no está mal, lo que está diciendo es correcto, me está citando pasajes bíblicos, me está dando buenos consejos, pero ¿sabes lo que hice? Cerré, preferí ir a orar con mi hermana porque mi corazón está arraigado al de mi hermana, porque Cristo nos une. Entonces, no me interesa lo que me está diciendo el celular o que me está diciendo la inteligencia artificial. Sí, pero por allí la mayoría de las personas que llegan a la iglesia por primera vez no tienen esa madurez. Exacto. Entonces, por ahí mi pregunta tal vez no iba más del lado de que, oh, necesito consejo, ¿cómo hago para valorar más a la iglesia local? Porque creo que la misma Biblia nos va guiando a eso. Miramos creciendo en madurez. El desafío está para mí en que, ajá, soy un consejero bíblico, bien me pongo del lado de la iglesia, de los pastores, del consejero bíblico. ¿Cómo yo puedo prepararme realmente para cuando la mayoría de las personas a mi alrededor vean como innecesario? Sí, hoy en día la gente ya mira en muchos aspectos innecesaria la palabra de Dios porque tiene mejores predicadores en YouTube que en sus iglesias locales, aunque, de nuevo, salvando las distancias, la realidad es que el mejor predicador que cada uno tiene es el predicador que tiene en su iglesia, el predicador que Dios puso ahí, el predicador que conoce mi lucha y que aplica la palabra de Dios directamente a mí. Un John Piper o un Tim Keller o un Paul Washer pueden ser de mucha edificación para mí, pero ellos no están pensando realmente en mí, no me conocen, yo no puedo ver sus vidas y no me están hablando a mi corazón. Pero desde un punto de vista superficial y que muchos cristianos lamentablemente afirman, es mucho más productivo ver a alguien en internet. Y ahora, ni siquiera verlo, o sea, la IA me responde las preguntas, ¿entiendes? Del lado ya del pastor y del consejero bíblico, ¿cómo podemos prepararnos para eso? ¿Qué pudiste pensar al respecto? Es una decisión teológica, o sea, yo amo
al Señor, leo la Biblia, me lleno de la palabra y esa es la manera en que me preparo para poder dar buenos consejos y consejos bíblicos a mis aconsejados. Entonces, hay una realidad, o sea, esa persona, o sea, yo voy a presentarle el Evangelio. Le debemos presentar el Evangelio constantemente, día a día, a cada persona. Y no, el Evangelio no es solo para nuevos creyentes. El Evangelio es para vos, para mí y todos los días. O sea, nuestra mente, lastimosamente, se olvida, ¿no? Tenemos mentes débiles, caídas. Entonces, el Evangelio es constante para todos los días. Y yo creo que la forma de combatir, si se quiere hablar, digamos, con un chatbot que te pueda dar consejos buenos y eficientes, es leer tu Biblia. O sea, literalmente, o sea, amá la ley del Señor. O sea, medita en la palabra. Es la manera de prepararte como consejero, pero también es la manera de, si estás escuchando y estás siendo aconsejado, en poner también, digamos, en vela lo que está diciendo tu consejero, bueno, ¿es bíblico? O sea, ¿realmente está yendo a la palabra? O sea, para mí la única manera de salir de esto o de combatir o de... Porque primero, para mí, sinceramente, no tenemos competencia. O sea, la IA para mí no es competencia. ¿Por qué? Porque tengo la palabra de Dios. Entonces puede dar buenos consejos y puede decir un montón de cosas, pero a mí no me interesa realmente. Sí, o sea, eso lo entiendo perfectamente. De hecho, pienso mucho en el Salmo 19, donde dice, la ley del Señor, Salmo 19, versículo 7, dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Para mí, en realidad, a ver, cuando yo tengo estas preguntas, yo me pongo en los zapatos de alguien que puede tenerlas, pero yo estoy persuadido de que la única forma en la que podemos prepararnos para lo que viene es como siempre ha sido, yendo a la palabra de Dios. La escritura es suficiente, toda escritura es inspirada por Dios y útil para Ajá. preparar al hombre de Dios para toda buena obra. Y puede que la Biblia no me diga en un versículo particular cómo lidiar con la inteligencia artificial, pero toda la escritura va formando en mí una mente sabia que, considerando el Evangelio en primer lugar y las verdades eternas, yo puedo entonces entender las realidades pasajeras. Y la suficiencia de la palabra de Dios es lo que realmente cambia tu cosmovisión Ajá. y, y te va a ayudar a llegar por ti mismo a la luz del Espíritu Santo, a la luz de la palabra de Dios con base en la Escritura y con el consejo de otros hermanos de la iglesia a posturas y decisiones con respecto a la IA. De Exacto. manera que tú vas a poder responder eh, con la palabra de Dios y con una mente informada por ella a estas preguntas que el mundo puede tener al respecto de la IA. A mí, la suficiencia de la palabra de Dios me muestra que lo que más necesitamos no es simplemente información, no es simplemente tener verdades bíblicas en la mente, es caminar conforme a esas verdades en comunidad. Y volvemos de nuevo entonces a este tema de la comunidad, que es tan central, Ajá. porque fuimos salvos no para vivir en soledad, sino para formar parte de la familia de Dios. Exacto. Y bajo la providencia del Señor y bajo el plan perfecto de Dios, esto no es nuevo. O sea, a veces nos pasa que como humanos y con nuestra visión tan corta de la vida y del día, pensamos, uy, esta nueva tecnología lo agarró de sorpresa a Dios y ahora, ¿cómo hacemos? Y la realidad es que no, ¿no? Entonces, creo que siempre hay un patrón que se repite, ¿no? Como pensaba, no sé, en la historia en general, cuando se creó la imprenta y empezaban a aparecer los libros, y era una nueva tecnología también, ¿no es cierto? Y como, bueno, ¿y ahora qué va a suceder con este conocimiento? Entonces, siempre hay un desafío frente a algo nuevo, como por ejemplo, en este caso la IA. Pero lo bueno es que esto no escapa de la perfecta providencia del Señor, ¿no es cierto? O sea, no quiero demonizar tampoco la IA, como no, es del diablo y no hay que ni usarlo. Y, no, o sea, es algo maravilloso. O sea, yo lo uso de muchas maneras a la IA. Pero ahora yo creo que la línea fina es también la integridad frente a eso, ¿no? Como la integridad de saber cómo usar la IA. Y otra vez, yo cómo voy a saber si soy íntegra o no. Bueno, yo creo que compartiendo con los demás lo que también estoy haciendo, ¿no es cierto? Y volvemos a lo que decías recién, la importancia de la comunidad. O sea, solos, literalmente, no podemos hacer nada. Sí, pienso mucho en que la IA es provechosa, tiene muchos usos buenos y vamos a hablar un poco de eso más adelante, pero como toda cosa buena podemos convertirla en un ídolo cuando esperamos de ella lo que realmente no está diseñada para darnos Exacto. conforme a la palabra de Dios. Ujú, tal cual. Cuando la ponemos en un lugar que no le corresponde, como que seas mi consejero, que seas mi mejor amigo, ya hemos hecho de eso un ídolo. Hemos Exacto. puesto la IA en un lugar que no le corresponde en nuestras vidas y cuando
la IA o cualquier cosa está en un lugar que no le corresponde, nuestra vida va a perder el balance y la armonía que Dios quiere para ella y no vamos a florecer como Él quiere que lo hagamos. Y sin embargo, algo por lo que no me sorprende el auge de la IA es porque forma parte de una progresión incentivada por la tecnología en gran parte, y es el hecho de que cada vez se ha hecho más despersonalizada, o mejor dicho, centrada en la persona, el individuo únicamente, el tema de la relación con Dios y la iglesia local y la consejería. Antes, por ejemplo, mucho tiempo atrás, la iglesia más cercana a la que tú vivías era la iglesia a la que tú pertenecías. Exacto. Luego surgieron los autos y surgió entonces, bueno, yo puedo ir a otra iglesia, incluso que no me quede cerca, porque está el pastor que me gusta o porque realmente es la iglesia más bíblica, en vez de comprometerme con la mía y ver qué puedo hacer yo para que la iglesia pueda madurar. Hay muchas cosas que entran en juego allí. Y, y bueno, luego vienen los televangelistas y cada cambio cultural y tecnológico puede ser usado para apartarnos más de, de cómo eran las cosas antes. Y en el caso de la consejería, lo cual no significa que antes siempre era mejor, pero digo que vivimos en época de cambio y lo que me llama la atención de la consejería es que hay un patrón que yo vengo notando. Primero, está el ver la consejería como una actividad solamente de profesionales en la iglesia, y de eso hemos hablado en otro video, donde hemos llegado a la conclusión de que la consejería bíblica es para toda la iglesia. Todos en la iglesia debemos hablarnos la verdad en amor. Pero, gracias a Dios, con el auge de el estudio más profundo de lo que significa aplicar la palabra de Dios a la vida de las personas, muchos llegan a ver la consejería como algo de profesionales dentro del cuerpo de Cristo. Y luego, como es algo de profesionales, bueno, si yo puedo acceder a un mejor profesional, puedo hacerlo por internet, ¿entiendes? Entonces surge la consejería online, que para mí tiene muchos de los peligros que hemos hablado honestamente acá. Y ahora, si yo puedo tener consejería online, ¿por qué tengo que pagarle o esperar a los horarios de un consejero en internet o lo que sea cuando puedo entonces usar ChatGPT? Entonces lo que veo es que hay una progresión allí que no podemos dejar de ignorar en cuanto a cómo nos vamos apartando cada vez más del deseo de Dios, ¿no? ¿Cómo puedes entender eso? Porque para mí la consejería online ha hecho más factible eso que estamos viendo hoy en día, Exacto. que muchos prefieren la IA. Porque si al final es prácticamente lo mismo, solamente que no me está viendo la persona, pero lo puedo hacer en mi horario y me da lo mismo a distancia, ¿entiendes? Y yo siempre he sido muy crítico con la consejería online, tú lo conoces muy de cerca cuando hemos hablado. Pero sí, no puedo evitar entender que cosas que parecían buenas, la iglesia no se dio cuenta de que hacían más factibles estas tentaciones nuevas de la tecnología. Exacto. Bueno, sí, era algo que también me pregunté y también hablaba con unos amigos sobre, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre la consejería bíblica online y una consejería con la IA? O sea, ¿hay alguna diferencia o cómo lo podemos ver? Y yo creo que, bueno, con la pandemia, la consejería bíblica online ha sido como un auge, ¿no es cierto? Se súper, digamos, diversificó en ese sentido, porque claro, la única manera, el acceso que teníamos quizás a charlar con las personas era a través de Zoom o demás. Entonces, el escenario, digamos, fue mucho más accesible en ese sentido, y las personas empezaron a tratar su alma sin contacto físico, o sea, sin presencia física, ¿no? Y en ese contexto, quizás de pandémico, era lo normal, ¿no es cierto? El problema para mí fue que eso se extendió y cada vez fue siendo más cómodo, como bien decías vos, como el acceder por internet a un horario que yo puedo, a un tiempo que puedo, a un precio que también puedo pagar, y bueno, lo hago. Y ya, total, es bíblico. Hay del otro lado un consejero bíblico que me está dando consejos buenos y me está llevando a Cristo. ¿Qué tiene de malo? Pero hay algo que yo vengo también trabajando en mi propia vida, y lo vengo trabajando con bueno, uno de los ancianos de la iglesia que está como dedicado a la consejería bíblica, que es la consejería bíblica tiene que ser dentro de la iglesia local. Y estamos tratando de que todo sea de ese modo, ¿no? Yo recibo muchos mensajes de muchas personas de otras iglesias o de otros países también que quieren consejería,
Y quizás sí lo que hago, y eso también pensaba, digo, bueno, la consejería bíblica online a veces es buena, dependiendo siempre caso por caso, ¿no? No podemos generalizar como, bueno, no nos sirve, porque a veces hay personas que están, otra vez, pensemos en personas que no tienen una iglesia saludable o están en esta lucha de como, bueno, ¿cómo hago? ¿Qué proceso tengo que hacer? ¿Tengo que hablar con alguien sobre lo que estoy viendo o lo que está pasando en mi vida? Entonces, yo he tenido algunas consejerías online con chicas de otros países, pero siempre mi meta es que ellas logren hablar con su anciano o con su pastor o con un líder de su iglesia local. O sea, el objetivo es que nosotros cada uno podemos buscar consejos dentro de nuestra iglesia local, dentro del cuerpo de Cristo que el Señor nos ha puesto. Entonces, para mí ese es el desafío dentro de lo que es la consejería bíblica online. ¿Hasta qué punto uno puede, bueno, aceptar una charla, una videollamada para ver, bueno, cuál es el contexto? O sea, qué está pasando y de qué manera yo puedo ser útil. Y después, bueno, intentar llegar a la meta de que esa persona se congregue, que esa persona confíe en su iglesia local, que esa persona ame a su iglesia local y busque realmente el consejo dentro de la iglesia local. Porque al fin y al cabo el peligro que puede haber es que esa persona deposite la confianza total de su cambio en una persona, que es en ese consejero bíblico online que se conecta y habla conmigo y es mi respiro. Al final termina siendo terapéutico. No, y al final no te puede conocer tan de cerca a ti como alguien cerca de ti y al mismo tiempo la persona que recibe la consejería no puede ver la vida del consejero para aprender a imitarlo, como él trata de Exacto, imitar a Cristo. exacto. Sí, y de nuevo pienso mucho en que todo esto va de la mano con el auge de la IA y la visión de la profesionalización, por así decirlo, del Sí, rol del consejero. La razón por la que las personas muchas veces prefieren la inteligencia artificial no es porque esperan mucho de un consejero y por eso dicen, no, la IA me lo puede dar mejor. A veces la razón es por la que esperan demasiado poco, esperan simplemente respuestas profesionales. Y si quieren respuestas profesionales, pues para eso voy a la IA. Pero la consejería es más, de nuevo, la consejería es más que respuesta, es discipulado del exacto. corazón. Y muchas veces, claro, lo que quieren es una solución rápida a sus problemas. ¿No? Bueno, me está pasando esto, seguro que tengo que hacer esto y ya. Y la realidad es que somos seres compuestos por alma y cuerpo. Entonces, siempre va a haber un entramado difícil de tratar que va a llevar tiempo. Yo siempre, algo que trato de hablar en la primera o segunda sesión, sí o sí, con mi aconsejada es, esto es un proceso y vamos a trabajar juntas y vamos a caminar juntas, pero lo que tenemos que tener es perseverancia y paciencia frente a la prueba, porque a nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta estar en ese momento, ¿no? de dificultad, de tristeza, uno quiere salir de ahí, pero el Señor usa la prueba, usa el sufrimiento para transformarnos, para moldearnos. El sufrimiento no es que está fuera del plan de Dios, el sufrimiento es parte del plan de Dios para nuestra vida. Entonces, esa es la clave para mí también de buscar una consejería bíblica o buscar consejo en la IA. Es más fácil, no necesito entrometer tanto mi corazón, simplemente me va a decir lo que yo quiero escuchar o la respuesta corta y continúo con mi vida. Sí, la inteligencia artificial, al no ser real, al ser simplemente un algoritmo estadístico, no tiene conciencia del valor que puede tener el sufrimiento cuando es redimido en las manos del Dios que nos redime. Exacto. Y por su programación va a buscar siempre lo fácil y la ayuda inmediata, pero la vida cristiana es más que lo inmediato, porque a veces no se trata del destino simplemente, sino también del viaje. Este, Dios nos cambia en medio de eso. Eh, Pensando un Sí, si poco yo puedo más, pensar, pero si yo puedo dime, pensar hacia atrás y ver momentos claves en mi vida donde fueron de mucho sufrimiento, fueron de mucha tristeza, yo puedo ver que el Señor ahí fue donde más pulió mi corazón. Entonces, el sufrimiento es una prueba para nosotros, no la desperdiciemos. O sea, es lo que a mí me gusta siempre decirle a mi aconsejada, no desperdicies este sufrimiento, ¿no? O sea, busca realmente lo que el Señor quiere mostrarte a través de él. Entonces,
O sea, yo sé que es duro y decirlo es mucho más fácil que pasarlo, no tengo dudas de eso. Pero Cristo quiere que pasemos por ahí porque Él ya lo pasó por nosotros, ¿no? Entonces, con la mirada puesta en el autor y consumador de nuestra fe, corramos la carrera, caminemos o ¿Sí? corramos. ¿Qué otros aspectos de la sabiduría bíblica y el acompañamiento espiritual nunca van a poder ser replicados por una inteligencia artificial? Bueno, creo que un poco, quizás ya lo hemos dicho, resumiendo un poco, es como literal abrazar a tu aconsejado. O sea, jamás una inteligencia artificial va a poder hacerte sentir eso. Yo nunca dejo pasar esa parte en las sesiones de consejería, el hecho de sentir la carga por el otro, el hecho de sentir empatía, el hecho de poder decir, bueno, voy a llorar con mi aconsejado, voy a abrazarlo, eso es hermoso, ¿no? Y eso no te lo puede dar la IA, ¿no? Eso sobrepasa cualquier pantalla. Y eso también es lo triste, por así decirlo, o es el límite de la consejería bíblica online, porque quieras o no, no podés acompañar de cerca a esa persona, ¿no? Me pasaba que a veces charlaba con una chica por Zoom y estaba llorando y me daba una impotencia de no poder estar ahí y darle un abrazo, ¿no? Como, lo siento, pero no estoy ahí. En cambio, el uno al otro, ¿no? El estar una al lado de la otra sentada, es hermoso. Ese proceso de poder abrazar y estamos acá y somos familia y vamos a crecer juntos, eso no te lo da ningún tipo de inteligencia artificial. Volviendo ahora a un lado más positivo, ¿ok? Porque no todo es necesariamente malo con la IA. ¿Qué uso provechoso puede tener la IA como una herramienta en manos del consejero bíblico? Yo estuve hablando un poco de eso con Manuel Elizondo en un episodio anterior con respecto a la predicación. Y la IA puede tener cierta utilidad para el predicador, pero también hay usos ilegítimos y tentaciones en las cuales el predicador debe guardarse. Y yo estoy seguro de que lo mismo pasa con la inteligencia artificial y la consejería. Exacto. Sin embargo, de nuevo, no todo tiene que ser malo. Y quería preguntarte ya de un lado tal vez más personal o en cuanto a opiniones, ¿cómo consideras que la IA puede ser útil para un consejero bíblico sin que la IA reemplace al consejero bíblico? Bueno, muy buena pregunta. Mira, antes de entrar quizás a este tema de la IA, yo no lo tenía muy en cuenta, digamos, para mis sesiones, ni pensando en mi aconsejada, ni nada. O sea, cuando vos conoces tu Biblia y conoces a tu aconsejada y qué es lo que realmente necesita, no sé si necesitas la IA como tal. Yo creo que quizás se puede llegar a usar para, por ejemplo, armar una estructura de una sesión, ¿no? Como quizás darle toda la información y ayudarme a estructurar y que esto dure, o sea, una estructura de una sesión de 1 hora, ¿qué sería lo ideal? No sé, estoy pensando simplemente en voz alta, pero eh, yo creo que yo creo que para mí, para no tentar a mi corazón, a decir, bueno, que la IA haga el trabajo por mí y mira, le voy a tirar el problema y armarme una sesión con preguntas, con versículos. Es muy sencillo hacer eso, ¿no? La IA te lo puede hacer en 2 segundos, pero al final está haciendo el trabajo por mí. Yo tengo que conocer a mi aconsejada, recordar la palabra de Dios, saber dónde puedo ir, a qué parte de la Biblia. Entonces, yo sinceramente no uso la IA y para ese tipo de cosas. Pero no sé, sinceramente tengo que pensar más hasta qué punto tengo que usar o no la IA, porque es también una integridad eh, o una línea muy fina dentro de la integridad, ¿no? ¿Hasta qué punto esto es un trabajo de la IA o es un trabajo que yo tengo que hacer? Entonces son muchas preguntas que para mí estoy al final gastando tiempo, que podría estar leyendo la Biblia y buscando realmente la respuesta que necesita mi aconsejada en la palabra. Sí, hay varias cosas que vienen a mi mente rápido. Primero, es importante estar conscientes no solamente de los puntos negativos de la IA, sino también de los puntos positivos, porque cuando estamos conscientes de los puntos positivos que pueda tener en sus correctas dimensiones, vamos a ser menos susceptibles a cuando el mundo engrandezca esas dimensiones de lo bueno que es, porque vamos a ver Exacto. hasta qué punto realmente es bueno, sin demonizar, ¿no? Pero por otro lado, pienso en que eh, la tarea del consejero bíblico no necesita realmente de la IA.
porque no Exacto. hemos necesitado de eso hasta ahora. Algo que Manuel compartía en la entrevista anterior, él decía, imagina que estás ante una persona que acaba de perder un familiar, entonces no sabes qué decirle, dice, ya vengo, vas, entra a la IA. No, o sea, porque de nuevo el rol del consejero bíblico es como el rol de un pastor y como el rol de todo cristiano, no es simplemente tener la información, es vivirla y caminar con eso. Y la Exacto. IA podrá ser una excelente herramienta para el estudio bíblico. Pienso en que la IA tiene todo el conocimiento escrito, recopilado sobre la Biblia. Ningún libro ha sido tan estudiado como la Biblia, tan comentado como la Biblia. Exacto. Realmente, si tú te das unos muy buenos prompts, la IA te puede ayudar bastante a comprender la palabra de Dios. Yo estoy seguro de que la IA, en cierto modo, ChatGPT es la mejor Biblia de estudio que existe si la sabe usar realmente bien, con Exacto. mucho cuidado y discernimiento. Pero de nuevo, la Biblia de estudio no hace a un consejero bíblico. Entonces el consejero tal vez puedo recurrir a la Biblia de estudio, mira, compárame este texto con este otro y dame algunas ideas de cómo se traduce mejor y cómo se relaciona con este tipo de problemáticas, algo así, pero de nuevo, tú no deberías depender nunca de eso. Entonces Exacto. hay que entender las cosas buenas, pero hasta su dimensión correcta y para eso se requiere el discernimiento. Y me gusta Sí, eso que y mencionas, la si de repente, integridad. sí, y si de repente por ahí estás usándolo y realmente tenés duda, ¿estoy haciendo bien en usar de esta manera? Pregunta a algún anciano de tu iglesia o preguntarle a alguien que de confianza, que sabes que tiene sabiduría. Mira, yo estoy usando así, ¿qué pensás? Bueno, ahí en la multitud de consejos está la sabiduría y quizás te van a decir, no, no es el camino, no lo use más de esta manera, quizás hace esto. Entonces, un consejero bíblico necesita saber mucha hermenéutica. O sea, necesita realmente conocer cómo estudiar la Biblia para poder aplicarla al propio corazón, pero también al corazón del aconsejado. Y no puedes aprender hermenéutica en 2 segundos, quizás en ChatGPT, ¿no? O sea, ChatGPT te puede dar mucha información, pero ahora si vos no sabes bajarlo al corazón de tu aconsejado, no tiene sentido. En pocas palabras, ¿cómo miras entonces el futuro de la consejería bíblica en una época en donde va a ser más impersonal, Mm. la manera en que muchas personas van a vivir gracias a este tipo de tecnologías? Yo la veo igual. O sea, en el sentido, si vos estás ocupado invirtiendo tiempo en la ley del Señor y meditando en ella de día y de noche, no te tiene que preocupar nada. O sea, ¿es un llamado de advertencia? Sí. O sea, tenemos que estar atentos como consejeros, pero también, otra vez, recordando que todos somos consejeros, porque todos leemos la palabra de Dios, todos tenemos la palabra del Señor en nuestro corazón. Entonces es como, quizás es más bien un futuro de estar atentos, ¿no? Como de estar atento a lo que está pasando en el mundo en cuanto a eso, pero siempre vayamos a la palabra. O sea, que la palabra sea lo que vaya delante de nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Sí, yo estaba pensando mucho en que realmente los creyentes tenemos en la Biblia el spoiler de cómo termina la historia. Podemos Exacto. estar en paz con Dios, podemos No viene el descansar en fin que del Él es, mundo con esto. exacto, exacto, Él es soberano sobre todo lo que está pasando con la IA y podemos confiar en que Él igual todo lo va a usar para nuestro bien y para su gloria. Exacto. Todo esto al final va a terminar glorificando a Dios. Y en ese sentido no deberíamos preocuparnos, ¿no? Ujú. Yo creo que la IA no es una amenaza para la iglesia. Lo que sí es una amenaza para los creyentes sin discernimiento y Mm. para las iglesias que no están realmente ancladas a la palabra de Dios. Y ese es el corazón detrás de esta serie de entrevistas y conversaciones, porque la IA no es una amenaza para la vida cristiana. Si estás regado en Cristo, si estás profundizando en la palabra de Dios. Yo me temo que la iglesia no ha profundizado lo suficiente todavía en la importancia de la consejería bíblica porque hemos sido muy cautivados por la psicología o el secularismo y en muchos casos donde sí puede haber una creciente cantidad de información sobre consejería bíblica, un interés muy grande en la consejería bíblica, esto no está necesariamente acompañado por una cultura de evangelio donde esa Exacto. cultura de consejería bíblica pueda florecer y realmente reflejar el evangelio. Porque Ujú. de nuevo se puede ver la consejería bíblica como algo bastante institucional. Y para mí es preocupante eso. La IA no es una amenaza para la iglesia, sí lo es para las comunidades de creyentes o de personas que profesan la fe, pero que no están arraigadas verdaderamente en Cristo.
Exacto, y por eso necesitamos mucha sabiduría frente a esto. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. Entonces, es eso, o sea, me pasa a veces que hay personas que quieren ser consejeros bíblicos, bien, pero no quieren estudiar hermenéutica, no quieren saber sobre la historia de la iglesia, no quieren, no, o sea, no, pero yo quiero dar consejos. O sea, yo quiero saber qué preguntas buenas hacer, yo quiero, bueno, es bueno, pero ¿sabes qué? Tenés que conocer la palabra de Dios para dar buenos consejos, para hacer buenas preguntas, porque las buenas preguntas, las buenas observaciones vienen de la palabra de Dios. Entonces, eh, todo en esta vida va a llevar tiempo y trabajo, ¿no? Esfuerzo. Ser hijos de Dios en este mundo conlleva esfuerzo, conlleva perseverancia, conlleva intencionalidad, conlleva realmente, sí, esforzarnos. O sea, no es una vida fácil, ¿no? Entonces, a veces hablo con amigos o con conocidos que quieren estudiar consejería bíblica, pero no quieren estudiar tanto. Es como, no sé qué pretenden, digamos. Por eso, lo que decías vos es bueno. O sea, hoy en día yo creo que sí está habiendo un auge de la consejería bíblica en Latinoamérica, porque ya hay muchos libros traducidos al español, gracias a Dios, de a poco y buenos libros, ¿no? Sobre consejería bíblica como tal. Y está llegando todo esto. Bueno, tenemos que empezar a trabajar dentro de las iglesias locales, literalmente, la consejería bíblica como tal, como una cultura de discipulado, una cultura de cuidado mutuo. Sí, estaba pensando en que eh, es un poco similar al tema de la predicación. Muchos dicen, no, la IA va a reemplazar a los predicadores, va a reemplazar a los malos predicadores. Si tú quieres que el púlpito de tu iglesia siga siendo usado por Dios, dedícate a depender de Él, a estudiar la palabra de Dios y ser el mejor predicador que puedas ser para la gloria de Dios, para la edificación de los demás, no para que otros vean, wow, qué maravilloso predicador eres, sino para que otros digan, wow, yo quiero conocer a Dios de esa manera y adorarle y glorificarle. Y de la misma manera, la IA no es una amenaza para el buen consejero bíblico, sino para los malos consejeros. Y es un desafío, es algo que nos debe llevar a crecer, a motivarnos, a profundizar más en todo esto. ¿Cómo la iglesia puede recuperar entonces, a modo de conclusión de al menos esta parte, a modo de conclusión, cómo puede la iglesia recuperar su rol histórico como un hospital de almas en una época tan despersonalizada como la nuestra o tan distanciada, tan Mm, solitaria? mm. Bueno, yo creo que Dios ha diseñado perfectamente y ha dotado de todo lo que necesitamos como iglesia para realmente ser cuidadores del alma, ¿no es cierto? La oración, la Biblia, la comunión, la Santa Cena, o sea, todos los medios de gracia que Él dejó son justamente lo que necesitamos usar como iglesia para el cuidado de las almas. O sea, el lugar propicio, el escenario propicio para el cuidado de las almas es dentro de la iglesia local. Entonces, lo que no tenemos que descuidar es la predicación de la palabra, el estudio de la palabra, la exposición de la palabra, porque es a través de la exposición de la palabra donde los corazones van a empezar a estar llenos de la palabra. Y hoy justo hablaba con unas amigas en un grupo de WhatsApp, nos levantamos y todas empezamos a poner nuestros devocionales y el Señor hoy me dio este pasaje, estuvimos charlando sobre esto. Y una de las chicas dice, estamos full Biblia. Y otra de las chicas dice, es que de la abundancia del corazón habla la boca. Y eso fue como, es verdad, o sea, no es que estamos full Biblia, simplemente es que estamos meditando constantemente en la palabra, que nuestras conversaciones son sobre la palabra y sobre Dios, y lo que Dios está haciendo en nosotras, y todo eso llevaba a dar gloria a Dios. Entonces, yo creo que la iglesia tiene que volver no me sale la palabra, como fortalecer, ¿no? La base, que es el evangelio a través de Jesucristo. Y el resto se va creciendo, ¿no? Como primero buscar el reino de Dios y lo demás añadido será. Y creo que tenemos que apuntar ahí como iglesia también. Flavia, para concluir, ¿cuáles serían 3 preguntas que tú harías a las personas que están escuchando esa conversación y quieres que se queden pensando en esas preguntas para buscar sabiduría bíblica al respecto y meditando esas preguntas en oración? ¿Qué 3 preguntas
confrontantes, estimulantes, desafiantes plantearías a las personas que están escuchando esta conversación? Bueno, me gusta. Yo creo que la primera pregunta sería, ¿realmente conoces al Dios de la Biblia? ¿O qué Dios estás buscando? Porque creo que muchas veces cuando estamos buscando justamente consejos en otros lugares, estamos creando nuestro propio Dios, ¿no? Entonces, si estás realmente conociendo al Dios de la Biblia. Yo creo que otra pregunta puede ser si has leído tu Biblia hoy, que parece sencilla, pero yo creo que otra vez, si no estamos llenos de la palabra, estamos llenos de otra cosa. Si no estamos llenos de Dios, estamos llenos de otra cosa que nos está satisfaciendo. Entonces, ¿qué está satisfaciendo tu alma? ¿No? ¿Qué es lo que hoy realmente te hace, te llena de gozo y te da contentamiento en medio del sufrimiento? Y la tercera pregunta, creo que podría ser el hecho de si estás cumpliendo el gran mandamiento. ¿Realmente estás amando a Dios y a tu prójimo? Porque creo que cuando estamos amando a Dios y tenemos una relación correcta con Dios, vamos a tener una relación correcta también y amar a nuestro prójimo. Y es la manera en que vamos a también a crecer, ¿no? A cumplir los unos a los otros. Entonces, creo que esa sería mi tercera pregunta. Sí, esa última pregunta está muy interesante. Todas están interesantes, pero esa última pregunta me hizo pensar en que las redes sociales nos dan la sensación de amor y comunión con otros cuando en realidad a menudo es algo falso y es a distancia. Incluso eso nos los quita la IA, porque es una tecnología más aislante que las demás personas. Y qué importante es recordar que Dios me llama no solamente a buscar consejos, sino a amar. No, porque muchas veces algo que está detrás del auge de la IA es que pienso en mí y no en lo que yo puedo dar. Pienso en lo que yo puedo recibir y como la IA me lo da de una manera que yo creo que es la mejor, la busco allí. Pero Dios no solamente me llama a recibir, me llama a dar, me llama a Exacto. amar siguiendo el ejemplo de Cristo. Y eso es algo muy contracultural en una época tan superficial y vanidosa como la nuestra. Sí. Bueno, que el Señor nos ayude. Muchas gracias por este tiempo, Flavia. Gracias por No, de nada. estar Gracias a acá. vos Ha sido un privilegio tenerte.